Bueno, metiéndonos ya en el tema, yo he definido hace un tiempo poner, si tuviera que poner un título a alguna de las cosas que vamos a plantear ahora, es pensar la educación, si ustedes quieren pensar la inclusión, vinculado a la cuestión de las diferencias. O sea, no es posible pensar la inclusión educativa si no cruzo este concepto, inclusión, con otros conceptos. Entonces la propuesta es, y en esto es lo que tal vez hace más complejo el análisis, construir los cruces, las intersecciones entre distintos conceptos. Inclusión, diferencias, igualdad, derecho, organización escolar. Y es más, podríamos agregar otros, condiciones materiales. En el cruce de estos distintos aspectos se construye, se avanza, se detiene o se retrocede. En términos, por ejemplo, de inclusión o de educación inclusiva. Lo pongo y lo planteo como cuestión porque me parece que, y en esto me voy a meter varias veces a lo largo del planteo, yo decía antes, el problema no es discutir palabras, sino el problema es discutir sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que las palabras expresan? A ver, yo puedo tener una clara definición acerca de qué es incluir o qué es la inclusión. Esto no me devela cuáles son los sentidos que aparecen implicados en la definición, en la idea. Digo, y cuando hablo de sentidos, estoy hablando de aquello que tal vez yo no tenga verbalizado claramente, pero que se expresa cotidianamente en las decisiones que yo tomo en la escuela. Traducido, lo que yo pienso acerca de qué es la inclusión educativa, lo que yo pienso acerca de qué es la integración escolar de un alumno o un estudiante con discapacidad intelectual, eso que yo pienso actúa en las tomas de decisiones cotidianas, actúa en la decisión institucional de la escuela, actúa en el proyecto institucional de la escuela, actúa en el propio proyecto pedagógico. Lo que yo pienso que es incluir está, aunque no esté expresado con esas palabras y en esos términos, está en la definición y en las decisiones que yo tomo. Desde cómo trabajo los contenidos, cómo defino las actividades, cómo establezco las relaciones en el aula, qué tipo de relación establezco yo como docente, como adulto, con mis estudiantes, que pueden ser niños, niñas o adolescentes. Digo, eso que la palabra no me dice es lo que denominamos sentido. Digo, ¿cuáles son los sentidos que tenemos acerca de la inclusión, las diferencias, la igualdad y el derecho? Digo, indagar en esos sentidos, traerlos cuando están muy alojados en lo inconsciente, traerlos a la conciencia, poder ponerlo delante de nosotros y poder ponerlo en discusión, es lo que históricamente nos ha permitido avanzar en prácticas inclusivas en la escuela. Digo, esta es una primera introducción. La segunda, digo, y ya metiéndome para complejizar un poco el pensar la inclusión, decía, les planteaba recién, pensar la inclusión como cuestión es pensarla en dos direcciones, si ustedes quieren. ¿Cuáles son las preguntas? Pensar cuestión como pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que yo tengo respecto a la inclusión educativa? ¿Qué me estoy preguntando acerca de la inclusión? Y estas preguntas están vinculadas directamente a la segunda dimensión, que es cuáles son los problemas que tengo en avanzar en la inclusión o para construir prácticas inclusivas. Digo, poner estas dos dimensiones, preguntas y problemas, es el comienzo para la construcción de conocimiento. Y es lo que nos venimos preguntando desde hace tanto tiempo.
respecto a la inclusión. La otra cuestión que me parece que es central como premisa es tener en cuenta que pensar la inclusión no es posible hacerlo sin tener en cuenta el contexto en el que la pensamos. Digo, pensar la inclusión en este tiempo presente, ¿qué significa? Y además si la ponemos en relación a otras cuestiones sociales, a la economía, a la política, a la cultura, a la educación, ¿cómo miramos la inclusión hoy en este momento? Digo, en relación a lo otro que sucede en el campo social. Y con esto lo que estoy diciendo, y si no lo reafirmo, si no está claro, la inclusión no es un problema de la educación. La inclusión es un problema que cruza todo el campo social. Nosotros lo que hacemos, o lo que podemos intentar hacer y lo que venimos tratando de hacer es pensar en el marco de un campo social amplio, pensar la escuela, pensar las prácticas pedagógicas, pensar nuestra tarea docente vinculado a lo que podríamos llamar inclusión educativa. Es decir, cómo pensar la inclusión en la educación, cómo pensarla en la escuela. Ahora, sabiendo que eso que pensamos está en relación a un campo mucho más amplio. Digo, no es un problema, la escuela no va a resolver la inclusión de los sujetos. La inclusión trasciende a la escuela. Digo, lo mismo podríamos decir de las diferencias, de la igualdad y del derecho. Ahora, lo que sí es claro, que en la escuela, como una organización social o como lo que algunos definen como un microsistema político, como un lugar donde cotidianamente un conjunto de actores y de sujetos comparten una actividad y un tiempo, allí sí se producen experiencias o no se producen experiencias de inclusión, de relación con las diferencias, de igualdad y de derecho. Ese es el punto donde propongo que nos paremos. Digo, lejos de la expectativa que históricamente se ha depositado en la escuela y en la tarea docente, ¿no? Que históricamente también construyó a algo de la omnipotencia docente, que creo que la fuimos perdiendo bastante en los últimos tiempos, pero esta cosa de la vieja imagen de la escuela como el segundo hogar, la maestra como la segunda madre, ni hogar ni maestra, es la escuela. Y la escuela hace o no hace lo que aquellos que están adentro de la escuela también definen hacer. Y digo esto en función de que hay un conjunto de decisiones que se pueden tomar dentro de la escuela. Hay otras que sabemos que están más allá de la escuela. Y en todo caso, lo que está más allá de la escuela hay que identificar claramente a quién hay que pedírselo y cómo hacerlo, para que aquello que entendemos que debería estar sucediendo y que no sucede, empiece a pasar dentro de la escuela. Pero lo que está dentro de la escuela y que forma parte, que está vinculado a nuestra tarea, ahí hay un espacio de trabajo. Si nosotros hablamos de la inclusión educativa, o si hablamos de inclusión, es porque de alguna manera estamos reconociendo la existencia de la exclusión. Digo, y esta es una relación que no hay que perder de vista. Digo, la definición o los avances en relación a la inclusión están vinculadas a las experiencias o acciones excluyentes de los sujetos. Y esta discusión, inclusión, exclusión, es una discusión social amplia, pero también ha sido una discusión en la escuela desde el comienzo mismo de la escuela como institución. O sea, no es una novedad para la escuela pensar hoy y qué hacemos en relación a la construcción de la inclusión. Digo, desde el nacimiento mismo de la escuela hubo una idea de inclusión. Desde la ley 1420 a fines de la década del 19, ahí había una idea de inclusión. Una idea de inclusión vinculada fundamentalmente, y tomo acá, si vamos al diccionario, incluir significa colocar una cosa dentro de otra. Fíjense ustedes si esta no sigue siendo una idea de inclusión educativa para muchos sujetos. Para algunos la inclusión pareciera que se resuelve metiendo los pibes dentro de la escuela. Digo,
esa idea de inclusión no es nueva. Digo, la construyó ya Sarmiento en el 1800. Digo, en aquel momento, y acá digo, tomo esta idea, leer la inclusión en el contexto político en el que se produce. Un país que se estaba conformando con un conjunto de inmigraciones que venían desde distintos lugares, que era una masa trabajadora fundamentalmente, ¿no? Y había que construir el Estado-Nación. Para construir el Estado-Nación, la escuela fue la institución, donde incorporando a todos los sujetos y a los hijos de los inmigrantes que venían a nuestro país, era la manera de garantizar homogeneizar. Digo, construir una serie de principios que permitieran empezar a consolidar algo que tenía que ser la nación argentina. Digo, ¿tuvo un sentido político esa decisión? Sí. ¿Cuál fue el sentido político de la inclusión en ese momento? Digo, la obligatoriedad de la escuela primaria en la ley 1420. Y acá abro otro paréntesis. Obligatoriedad que comenzó en el 1984, creo que fue, con la ley. 1884. Y que tardó casi un siglo para alcanzar el objetivo de la obligatoriedad del nivel primario. Digo esto en función de que, uno acá podría leer varias cosas. Que algo esté escrito en una ley no significa que sea fácilmente alcanzable. Ahora, lo que está escrito en una ley, si es bueno, sirve como guía, sirve como plan de acción. Digo, que nosotros tengamos en la ley 26.206 de Educación Nacional, como en algunas leyes provinciales, digo algunas porque todavía hay provincias que no ajustaron su legislación a la ley, la obligatoriedad del nivel secundario es un punto de partida. No está resuelta la obligatoriedad del nivel secundario en el articulado de la ley que lo prescribió, pero sí está planteado. Esperemos, ojalá podamos construir en mucho menos tiempo alcanzar la obligatoriedad del nivel secundario que lo que costó en el nivel primario. Entonces, ideas de inclusión ha habido a lo largo de la historia, en cada momento histórico, vinculado fundamentalmente a un proyecto político. La pregunta sería hoy, ¿cuáles son las ideas de inclusión que están circulando vinculadas al proyecto o modelo político actual? O a los modelos, si ustedes quieren, para no caer en esto en una cuestión reduccionista de que existe un solo modelo de construcción política. Hay diferentes modelos. Ahora vean ustedes, repasen, presten atención a las palabras, a los discursos, cuál es la relación que hay entre un modelo político y la idea de inclusión que se sostiene. No hay algo que sea ingenuo, ni hay nada que sea casual. Siempre hay intencionalidad. Lo que pasa es que a veces cuesta un poco más develarla. Bueno, y un llamado de atención que hacen algunos autores, que a mí me parece que lo comparto con ustedes, la idea de inclusión vinculada o puesta en relación a la idea de exclusión, tendríamos que tener cuidado que no sean ideas o un par de ideas que vienen a reemplazar a otras viejas ideas, que no por viejas significa que hayan desaparecido, como por ejemplo la relación inclusión-exclusión, que no tenga algo de la relación dominador-dominado, de la relación adentro-afuera o de la relación arriba-abajo. Digo, hay a veces definiciones imperceptibles. Digo, algunos piensan que la inclusión se resuelve porque hay alguna autoridad del sistema educativo que lo ordena. Y esto suele suceder. Ahora, ojalá pudiera resolverse la inclusión de manera tan fácil. Lejos está de que se resuelva de esa manera. Digo, y esa idea de inclusión, yo creo que tiene un punto de encuentro con una concepción de poder donde está el arriba, está el abajo, está aquel que define, decide, prescribe y está el otro que tiene que obedecer, acatar, cumplir. Una relación que va a tensionar
siempre la tarea de conducir. Digo, la conducción educativa, la conducción de una institución, la conducción de la escuela, siempre va a estar acechada por ese par, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo construyo lo que hacemos? ¿Cuál es la relación? Y sobre todo en un sistema educativo donde históricamente ha tenido una orgánica vertical, jerárquica, donde hay distintos elementos en ese orden jerárquico que van prescribiendo. Y uno está en algún punto de ese orden. Y el problema, o uno de los problemas que hemos tenido siempre es cómo me paro en el punto donde estoy, en la relación con los que tengo arriba y en la relación con los que tengo abajo. Digo, y ese es un punto de tensión histórico en la tarea de conducir.